Genaro López nos acompaña esta mañana y le damos la más cordial bienvenida. Señor Genaro, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiero. Bueno, y ayer se dio esta situación tensa en Minera Panamá y bueno, tratábamos de hacer las comunicaciones inmediatamente. Afortunadamente bajaron las aguas, pero sí quisiéramos saber la posición del Suntrack. Es evidente el rechazo que generó, la forma en que se dieron los hechos, pero sí conocer la versión de ustedes, porque le comentaba yo a don Genaro antes de la entrevista, yo recibí llamadas de todo tipo, de trabajadores que estaban molestos por la forma en que se llegó en la madrugada, y de trabajadores que decían, nosotros tenemos un sindicato, y otros trabajadores que decían, nosotros somos Suntrack, pero no nos dejan que haya más miembros del Suntrack. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué, a juicio del Suntrack, se llega a esta situación en Minera Panamá? Bueno, primero creo que hay que hacer un recuento de cuándo empezó este conflicto. El 16 de marzo del 2015, Suntrack presentó un pliego de peticiones. 2 días después, el sindicato de la empresa presentó otro pliego de peticiones. El 431 establece que cuando se presentan 2 pliegos a la vez, ¿qué es a la vez? Hay que definirlo. Tiene que ser la misma hora, el mismo día y del mismo año. Esto no ocurrió 2 días después. El ministerio tiró una nota notificando que había concurrencia. El sindicato presentó un amparo contra la nota del Ministerio de Trabajo que la anunció el 24 de marzo del 2015. Estamos hablando del 16 de marzo del 2015, 2 pliegos presentados por ambos sindicatos. ¿Y qué solicitaban en su momento? Violación a la ley, falta de buses, de los comedores, aseo, bueno, una serie de problemas, equipos de seguridad, y lo que la Corte se pronunció finalmente para el 8 de octubre, quedó en firme, acogió el amparo que había presentado Suntrack, lo cual significa que tenían que notificar el pliego de peticiones. Resulta ser que ahora, porque la Corte se quedó con el expediente, pero el fallo quedó en firme el 8 de octubre. Desde ahí para acá, como el sindicato tuvo que hacer protesta para que el expediente bajara, bajó. Ahora el sindicato el viernes pasado presentó otro pliego de peticiones y el ministerio está planteando de que hay concurrencia. ¿Eso qué significa? Concurrencia, cuando hay concurrencia, la norma establece que se tiene que comunicar a las 2 partes para ver si las 2 partes se ponen de acuerdo en una sola negociación. Si no se ponen de acuerdo en la comisión para negociar, hay que ver qué sindicato tiene mayoría. Pero ya ese no es el caso, ya la Corte falló en la concurrencia de marzo, de la nota de marzo, le corresponde a Suntrack negociar. Ahora el ministerio está dando otra interpretación que nuestros asesores dicen que no es la interpretación correcta, y frente a eso el sindicato decidió entrar en el día de ahora. ¿De cuántos trabajadores estábamos hablando hoy en una nota que nos presentaba Alfredo Mitre, que es un recorrido ayer? Así, no recuerdo bien las cifras específicas, pero sí mencionaba la cantidad de trabajadores que están aglutinados en al menos 4 grupos de trabajadores que están representados en el proyecto minero. No, ahí hay cerca de 4.000 trabajadores, más o menos, un poco más, un poco menos, de 4.000 trabajadores, hay 19 subcontratistas. Hay un tema grave que es un problema de libertad sindical. Cuando los trabajadores van a firmar contratos, la empresa los obliga a que se afilien a determinados sindicatos. Eso es violación a la libertad sindical. En la libertad sindical hay la libertad sindical positiva y la libertad sindical negativa. La positiva es aquel donde los trabajadores se organizan, se afilian a un sindicato. La negativa es donde el trabajador no quiere afiliarse a ningún sindicato, pero esa es su decisión y eso hay que respetarlo. Pero al final, bueno, eso es un volumen importante, un número importante de trabajadores, y lo que pudiésemos nosotros interpretar, o cualquiera, no solamente nosotros, don Genaro, es caramba, que ahí hay una lucha de quién tiene el poder mayoritario en un proyecto tan importante como lo es Minera Panamá. Bueno, por el número de cuotas, imagínate, por la plata. No, ese no es el problema. La mayoría de los trabajadores en este país de la construcción, sin temor a equivocarme, el 95% son miembros del sindicato y se afilian voluntariamente. El problema es que si usted va a buscar trabajo y le ponen el contrato y la afiliación, y ese es un requisito para que le firmen el contrato, usted no tiene alternativa, que se tiene que afiliar a un sindicato que usted no es parte, pero lo obligan. Y ese es un tema de libertad sindical. Además,
a todos los sindicatos que están ahí, porque hay varios sindicatos, se les permite el acceso, van con la empresa, pero a Suntra no tiene paso, Suntra no tiene espacio para poder llegar a los proyectos, para poder conversar con sus trabajadores y hacer su proselitismo sindical. Eso es violación a la libertad sindical. Si lo plantea como usted lo está diciendo, por supuesto que coincidimos en eso. ¿A qué puntos llegaron? Y esto antes de darle también la bienvenida a Ricardo Sotelo, que ya lo tenemos en línea telefónica, del Sindicato Industrial y por supuesto también representante de Minera Panamá en este momento. ¿A qué acuerdos llegaron anoche a la presidencia? Bueno, el Ejecutivo se comprometió anoche a que va a hacer respetar la libertad sindical. ¿Qué significa eso? Que una delegación de Suntra, hablamos de 10 personas, se le va a permitir entrar, ¿verdad? Visitar a todas las empresas, a todos los trabajadores, hablar con los trabajadores, hacer la afiliación, los trabajadores que se quieren afiliar a Suntra, tal como le establece la norma y como debe ser la libertad sindical. Eso fue lo que acordamos. Frente a eso, pues nosotros vamos a seguir con el proceso legal. Pero quiero que quede claro, ya la Corte se pronunció frente a la concurrencia. No puede ser que va a haber otra concurrencia. Nosotros vamos a agotar el proceso legal, vamos a presentar una demanda de desacato contra, en este caso, contra las autoridades de trabajo que no están haciendo cumplir el fallo de la Corte. Ahora vamos a hablar también de otras situaciones que ustedes vienen denunciando que se estarían dando dentro de este proyecto. Ricardo Sotelo nos acompaña vía telefónica. Ricardo, muchísimas gracias. Sé que he escuchado parte de la entrevista que venimos haciendo con don Genaro López en representación del Suntrac. ¿Cuál es la situación hoy en la minera, en este proyecto? ¿Y qué cosas tiene que aportar con respecto a esto que ha planteado también el señor Genaro López con respecto a un fallo de la Corte que ya está en pie y que no se ha podido hacer efectivo de acuerdo al derecho que les cabe como miembros del Suntrac dentro del proyecto? Muy buenos días, Castalia, muy buenos días por permitirnos participar. Mira, nuestra posición es muy simple, indistintamente de lo que en la parte laboral se esté discutiendo. Las acciones de fuerza para nosotros son totalmente inadmisibles. Yo creo que no es posible permitir que existan situaciones donde se presenten agresiones personales, destrucción de la propiedad privada y se haya enfrentamiento entre trabajadores. Eso es absolutamente inadmisible, sea por la causa que sea. Y esa es nuestra posición. La verdad es que en este momento la posición de la empresa privada es que esto, lo que ocurrió ayer, supera el ámbito laboral y debe ser investigado por el ámbito penal. ¿Hay la cuantía ya de los daños que se provocaron en el día de ayer? No, yo creo que todavía están cuantificándose los daños y hay daños importantes en cuanto a equipo, instalaciones y sobre todo lo más importante, hasta ayer la información que nosotros tenemos es que había alrededor de 16 personas con lesiones personales, lo cual nos parece totalmente inadmisible, totalmente imperdonable. Y esas cosas no pueden volverse a repetir, sobre todo después que nosotros hemos ya superado muchas de estas situaciones. Acabamos de salir de un diálogo de salario mínimo en donde llegamos a un consenso, la parte trabajadora, la parte laboral, la parte empresarial y el Estado, y estas cosas tienen que superarse. Para nosotros lo que ocurrió ayer no tiene forma de justificarse. Luego de la reunión que se celebrara ayer en la presidencia y con la mediación del ministro de Trabajo, en el tema del derecho que tienen los miembros del Suntrac, ya independientemente del rechazo general que ha habido con respecto a las imágenes que compartimos y la forma del enfrentamiento en el día de ayer, el derecho que tiene el sindicato, o sea, el Suntrac mantiene la posición de que no se les da apertura y que incluso tienen una serie de reclamos que presentar que no han podido hacer, o porque prácticamente la empresa se ha rechazado recibir. En cuanto a términos laborales, de seguridad y demás. Mira, nosotros compartimos totalmente la posición de que el Suntrac tiene derecho, el Suntrac, como cualquier otro sindicato, tiene derecho a trabajar con los trabajadores y nosotros estamos dispuestos a acorpar esa posición sin ningún problema, siempre que sea con los canales legales y en una forma pacífica y adecuada. Nosotros respetamos el derecho a la libertad sindical, es más, no hay lugar a duda de que, por ejemplo, en el caso nuestro, el sector industrial es el sector
que tiene mayor concurrencia en cuanto a sindicatos, o sea, tenemos mayor participación sindical y es algo a lo cual estamos realmente acostumbrados a manejar y con lo cual no tenemos ningún problema. El sector industrial se maneja a la perfección con el sector laboral a través de infinidad de cantidades de convenciones colectivas y son cosas que hemos dado. O sea, esta experiencia ya la tenemos. Lo que no podemos permitir, vuelvo y repito, es que en este tipo de negociaciones caigamos en situaciones de fuerza y eso es inadmisible. Hoy la situación normal en el proyecto, ¿se reactivan las actividades normales? Esperamos que sí. La verdad es que no tenemos todavía una información concreta de cuál es el nivel de daño que está ahí. Pensamos que sí, que es posible que se regrese a una situación normal y mientras cuantificamos el resto de los daños. Escuchamos a Ricardo Sotelo, en representación de Minera Panamá. Gracias, don Ricardo, por atendernos esta llamada vía telefónica. No sé si usted tiene algo que aportar antes de ir con Edwin Cabrera, que ya se encuentra también preparado en otro punto de nuestro estudio para aportar a esta entrevista. No, yo le digo que ayer en la imagen que salió en esa misma televisora, los que estaban agrediendo eran los trabajadores de Suntra. Los que estaban hablando con el megáfono son miembros del Suntra. Mientras que Citico, que son los miembros de Citico, que este mismo método utilizaron para asesinar al compañero Osvaldo Lorenzo en Chilibre, es el mismo método que utilizaron. Los dirigentes nuestros fueron a hablar como se tiene que hacer en los proyectos y fueron agredidos. Y los vehículos, y nosotros tenemos compañeros que fueron también heridos producto de las piedras que lanzaron contra nuestros miembros. Ahora, aquí el tema, repito, es de libertad sindical. Si a Suntra se le permite que una dirigencia, que ya se acordó con el Ejecutivo, de 10 miembros de la dirigente del Suntra puedan entrar al proyecto, a hablar en las diferentes empresas con los trabajadores, ahí veremos a ver qué trabajador o qué sindicato tiene más miembros, porque estamos seguros que una vez que eso se permita, los trabajadores se van a afiliar a Suntra. Eso no quiere decir, porque ya hay convenios colectivos negociados, que Suntra no pueda administrar esos convenios, porque va a depender de la voluntad de la gente. Suntra podrá, si tiene mayoría, administrar esos convenios que nosotros no compartimos, pero bueno, como están firmados, la norma así lo estipula, para cuando se vuelva a negociar el próximo convenio colectivo, presentar la convención Capac-Suntra. Pero aquí es un problema de libertad sindical que lo establece la Constitución, que lo establece el convenio 87 y 98 y que la empresa no está permitiendo y que ha sido avalada por el gobierno. Bienvenido al Trapiche, don Genaro. Vamos de inmediato con Edwin Cabrera, que está listo. Edwin, libertad sindical, tú utilizaste otro término más temprano en tu análisis. Tú hablabas de cuota, de poder. Don Genaro dice, es un problema de libertad sindical. Es que justamente Castalia, y pudiendo estar de acuerdo con lo que plantea don Genaro López en cuanto a la libertad sindical, porque aquí no estamos inventando el agua caliente en nuestro país sobre este tema. Hay mucha legislación, hay muchos documentos firmados entre sindicatos, empresas, Ministerio de Trabajo, etcétera. Pero yo me pregunto, Genaro, si es cierto que existe la libertad sindical, pero también existe la libertad individual, esa que yo tengo a dar mi opinión, esa que yo tengo a decir yo me afilio o no me afilio, pero la sensación que se está dando ante la opinión pública es que aquí o entras a Suntrax o aquí estamos en problemas, es la impresión que hay. No, profesor, mire, cuando Suntra presentó el pliego de peticiones por violación, lo que busca el pliego es sentar a la parte, en este caso a la empresa, para llegar a un acuerdo en las violaciones que se están cometiendo. De no llegar a acuerdo, el sindicato puede ejercer legalmente el derecho a huelga. ¿Me explico? Y eso que usted dice, de afiliarse o no afiliarse, eso es la libertad positiva y la libertad negativa sindical. El trabajador es libre de decir, no me voy a afiliar a ningún sindicato, y no está afiliado a ningún sindicato si él quiere, que paga cuota sindical porque se beneficia de un convenio colectivo. Pero por pagar cuota sindical no significa que es miembro de un sindicato, ese es su derecho que él tiene. Pero si los trabajadores quieren afiliarse a Suntra, tienen todo el derecho de afiliarse a Suntra. Lo que la empresa no puede hacer es que para que firmen contratos de trabajo se tienen que afiliar a determinados sindicatos. Eso no lo puede hacer la empresa. Sin duda y no impedir el acceso de Suntra a las obras, a las diferentes empresas para hablar con los trabajadores
en materia de temas que tienen que ver con afiliación, con los derechos de los trabajadores, Sin como duda. lo hace a lo largo del país. Genaro, sin duda alguna, si así fuera que eso está ocurriendo, lo que usted ha planteado aquí, ha denunciado prácticamente, de que la empresa te doy el trabajo, pero te afilia el contrato al sindicato X, eso está mal. Evidentemente eso está mal si Así así es, fuera. profesor. Pero ayer, cuando analizamos las imágenes que nos llegaban, Genaro, es evidente que hay un grupo de trabajadores, yo no sé si son pocos o si son muchos, no lo sé, que no quieren formar parte de Suntra o que no quieren que Suntra esté allí metido. Eso quedó claro ayer en las imágenes. Pregunto, ¿cuántos otros? Creo que hay 3 o 4 sindicatos más allí, ¿no? 4. 4 sindicatos allí en el proyecto. No todos, o sea, eso significa que los 4 sindicatos conviven dentro del proyecto de Minera Panamá. ¿Eso es así? Hay 3 sindicatos y Suntra que no le permiten a su dirigencia acceso al proyecto. No, pero Suntra es una realidad en este país, no se le puede prohibir como tal. Bueno, pero eso es lo que está sucediendo, si ese es el problema. Y aparte la Corte nos dio el derecho de negociar el pliego y ahora hay obstáculos también. Todo eso demuestra que hay una combinación entre los sindicatos controlados por las empresas, entre parte del gobierno y la empresa en no permitir el acceso a Suntra para que no haga su trabajo sindical. Pero ¿por qué siempre se matiza esto de que como no es Suntrack, los otros sindicatos son amarillos, favorecen a la empresa? ¿Por qué ocurre eso? Porque se combinan, se vinculan con la empresa para no defender los derechos de los trabajadores, sino para garantizar derechos de la empresa. Usted lo que está señalando es que el sindicato que hoy día representa a la mayoría de los trabajadores de minera no están velando realmente por los derechos de los trabajadores, o están dejando de pasar anomalías que se pudiesen estar realizando en materia laboral en la minera. Eso es, yo estoy seguro y podemos buscar sobre de los trabajadores a ver si le están pagando el recargo de las horas extras tal como lo establece la norma. Seguro que no lo están cumpliendo, porque la gente trabaja mucho sobre tiempo, exceso de 3 horas diarias, trabaja los domingos 21 días y 7 días de descanso, donde la norma dice que se puede trabajar 21 días y 7 días de descanso. Pero Genaro, lo que nos está diciendo es que entonces allí esa cantidad de panameños que están allí los están congueando y que ellos no se han enterado. No lo están congueando, los trabajadores saben que eso está mal, pero entonces, como no hay una organización que lo defienda, lógicamente tienen que resistir esas condiciones, pero eso no está en ninguna norma. Okay. Eso se discutió pero con los obreros para esos acuerdos. O sea, ¿cómo lograr? Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo, y si ustedes están diciendo eso, porque debe haber trabajadores dentro de la empresa que van a decir, sí, señores, es cierto lo que está diciendo la gente del Suntra. A nosotros no nos están pagando las horas que nos corresponden en un proyecto tan importante como ese. Pero ¿puede en algún momento, a través del Ministerio de Trabajo, mediar? ¿O eso es como el agua y el aceite? ¿O eso es como el agua y el aceite, el Suntra y el otro el sindicato? Es que esa es la responsabilidad del ministerio, Castalia. Si así fuera, lo que Genaro nos está compartiendo hoy, que dice Genaro y el Suntra que está ocurriendo allí, si así fuera, es obligación del ministerio. El ministerio no tiene que esperar una denuncia. El ministerio está obligado a actuar si se le está violando el derecho a algún trabajador. Si así fuera. Profesor, Natalia. Sí. A los funcionarios del ministerio, incluso al ministro en una ocasión, en marzo del año pasado, que trató de entrar, no lo querían dejar entrar al ministro. Y actualmente pasa a los funcionarios, el inspector fue hace reciente a la entrada de la empresa, no lo dejaron entrar a la empresa, al funcionario del Ministerio de Trabajo. Es un enclave que hay ahí, y en realidad se están violando las normas. Genaro, busquemos un sobre de esos trabajadores y hagamos la revisión, los cálculos, para que vea que están mal pagos los recargos de las horas extra. Eso es grave lo que usted está señalando. Gravísimo. ¿Y se planteó esto ayer en la reunión en presidencia, Genaro? No, lo que se planteó ahí es respeto a la libertad sindical. Pero eso es un tema que, como nosotros sabemos que ni los sindicatos que están allá adentro, controlados por la empresa, ni el Ministerio de Trabajo va a jugar su papel en ese reclamo para que le cumpla con los obreros, Suntra lo va a plantear en su momento determinado en conversación con los trabajadores. Pero, Genaro, yo espero que así como se reclama y se exige el respeto a la libertad sindical que está regulado en nuestro país, pues la Constitución y las leyes así lo plantean, también se respete, Genaro, y eso es fundamental, el derecho individual. Es decir, el derecho que tiene el trabajador a decir, yo no me quiero afiliar a Suntrack, o a X, o a Y, o a Z. Eso hay que respetarlo, porque la impresión que da para los que estamos nada más observadores es que allí se ha tratado de imponer que o me deja entrar o aquí paralizamos esta hora. Oiga, por cierto, Castalia,
Yo aquí pago cuota sindical y a mí nadie me preguntó eso. Aquí a mí me descuentan de mi cheque aquí cuota sindical y a mí nadie me preguntó qué hora es. Pero usted es profesor, usted paga cuota sindical porque se beneficia del convenio que tienen negociado, pero no es miembro del sindicato. Así es. Puede ser su voluntad, es una voluntad negativa. Hay otro que dice, no, yo me afilio al sindicato, pago mi cuota sindical, puedo participar en las asambleas generales, puedo opinar, puedo ser candidato al sindicato. Esa es la libertad sindical positiva. Eso se respeta, Suntra lo respeta. Lo que no están respetando la libertad sindical es la empresa que no da acceso a la dirigencia de Suntra para poder visitar los proyectos. Y Suntra tiene miembros dentro de los proyectos y además hay empresas que tienen acuerdos con Suntra de convención colectiva como es Ciurel. Es que eso me lleva, Castalia, tal vez ya finalizando mi participación acá, me lleva al punto que pareciera que es lo medular aquí, porque si la empresa X o Y o Z no cumple con lo que establece el Código de Trabajo, hay que caerle encima y eso no es tema en discusión. Pero el tema que subyace, parece, Genaro, aquí es esa historia de la cuota sindical. El derecho a la sindicalización no puede estar por encima de mi derecho individual. A mí la ley de este país me obliga a pagar una cuota sindical aquí, que a mí nadie me preguntó si yo estoy de acuerdo o no con pagarla, pero me la descuentan sin que yo esté de acuerdo o estando yo de acuerdo. Obligatoriamente me la descuentan. ¿Y qué es lo que pasa aquí entonces? Que parece que el debate, Genaro, y nos lo aclara para saber si es así o no, que si hay una empresa que tiene 4.000 empleados y que va a llegar a 7.000, ahí hay un billete bien grande para cualquier sindicato. Profesor, lo que pasa es que en su intervención usted da a entender como que lo que está peleando es dinero. El dinero es muy importante para las organizaciones sindicales de la cuota sindical y más para Suntra, que tiene 110 funcionarios en todas las provincias y en las comarcas, que vigila la seguridad de los trabajadores de la construcción, que es una responsabilidad que del gobierno, del Ministerio de Trabajo y del Seguro Social. Suntra lo asume con la responsabilidad y con la cuota sindical que los obreros realizan, ¿verdad? Y lógicamente a nosotros ese tema es importante, pero también es importante el tema del cumplimiento de la norma y el respeto a la libertad sindical. Eso está sindical. bien, pero que eso es una decisión de los trabajadores. El que no quiere pagar, que no pague. No, pagar o no, de afiliarse, porque si usted va a una empresa a trabajar y tiene convenio colectivo, como te dice que esta empresa, como usted recibe beneficio del convenio colectivo, usted tiene que pagar cuota sindical. Aquí ha salido... Eso no significa que sea miembro del sindicato, esa es su voluntad, pero la cuota sindical tiene que pagarla porque se beneficia del convenio colectivo. Genaro y Edwin, tengo en línea telefónica al ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. Gracias, ministro, por atendernos. Sé que fue una larguísima jornada en el día de ayer, pero aquí don Genaro López ha planteado algo que no habíamos debatido ayer cuando empezó este incidente allá en Minera Panamá. Y es un fallo que hay de la Corte Suprema de Justicia, donde le permite al Suntrac tener que presentar un pliego de peticiones que al parecer no ha sido recibido ni ha sido escuchado, y parece que este es el detonante de toda esta situación, ministro. Bienvenido. No, eso es totalmente, buenos días, Castalia, eso es totalmente falso y es la interpretación, primero que a nosotros, ni a ningún sindicato, ni a ninguna empresa, ni al Ministerio de Trabajo, le toca interpretar los fallos. Los fallos hay que ejecutarlos en letra muerta, tal como lo describe el magistrado ponente. El fallo en cuestión fue notificado al Ministerio de Trabajo hace una semana, en el mes de enero, y lo que dice el fallo es que en el lugar que se presentó el pliego de violaciones presentado por Citrae FQM, que fue en la oficina de la provincia de Panamá, no era la indicada, sino que debió de presentarse en la oficina especial de Penonomé. En el momento que el Suntrac presenta un amparo contra ese pliego, que lo presentó en el mes de abril del 2015, se suspenden todos los términos y se congela el proceso, si lo queremos hablar en términos más entendibles. Se congela el proceso, se suspenden los términos, hasta que sale el fallo del magistrado ponente, el magistrado Zamorano, y a partir que se notifica al Ministerio de Trabajo, se traslada el expediente al punto de conflicto, que es la Oficina Especial de Minera Panamá, y empiezan entonces a correr los nuevos términos
e inmediatamente el otro sindicato, como lo han hecho ellos también, Sí. que el SUTRAC también, esta no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones. Ministro, pero para y no... el otro para- sindicato presenta un pliego, Castalia, y ahora entonces están corriendo los procesos que establece el Código de Trabajo, y que es el mismo código que aplica para todos los sindicatos de este país, que en el Ministerio de Trabajo no tenemos colores, porque aquí todos los sindicatos tienen igual garantía, a todos se les trata igual, y yo dudo, como le están poniendo un adjetivo, este sindicato con un sindicato que aglutina más de casi 2.000 trabajadores, El es Suntra, un sindicato amarillo, yo no entiendo cuál es la... el Y Suntra, por ahí él también, el señor Genaro López, cuando a mí me designaron de ministro, llegaba mucho a mi oficina, combatiendo a todos los sindicalistas de este país, con el señor Miguel Edward, que es el representante de la central a la que pertenece el sindicato. Entonces, en ese tiempo, el señor Miguel Edward no era sindicato amarillo, ahora sí es sindicato amarillo. Entonces, a veces, estos discursos que cambian cuando conviene, es lo que no está bien y no es objetivo. Y al final, Castalia, ningún vandalismo es positivo, porque tú no puedes incursionar en la madrugada ni en la oscuridad de la noche a ningún proyecto. Entonces, yo lo que creo que hay que manejarse en el marco del respeto y dejar que los procesos surtan sus efectos tal como establece el Código de Trabajo. aquí ha habido también, la razón al Sutra, y le apartándonos, hemos dado la razón innumerables de veces. ministro, apartándonos un poco del tema jurídico y en torno al fallo de la Corte, aquí hay otro elemento que ha aportado el señor Genaro López, y creo que se lo preguntábamos ayer cuando hacíamos el contacto vía telefónica también, sobre el cumplimiento del pago de las horas extras. O sea, le preguntamos ayer, ¿el ministerio puede dar certeza de que a esos trabajadores se está cumpliendo con ese pago de horas extras, tomando en cuenta la importancia de ese proyecto y todo el dinero que genera ese proyecto? Castalia, por lo mismo son las convenciones colectivas y también cuando se presentan los pliegos de violaciones a las normas del Código de Trabajo. Ahí hay dos pliegos que han presentado, uno el Suntrac y otro el otro sindicato. Yo le puedo dar fe, Castalia, que hay una relación obrero-patronal estable, eso es lo que le puedo dar fe. Pero yo, todos los días se hacen inspecciones y allí se multa a la empresa, como ahí hay 19 empresas, Castalia. Así es que ahí yo tengo más de 14 oficiales de seguridad y tengo inspectores y ahí diariamente suben y bajan nuestros funcionarios por diferentes incumplimientos que es normal que en un proyecto de tal envergadura, ese proyecto es 3 veces más grande que la ampliación del canal. Entonces tenemos que entender que pueden haber inconsistencias, como lo dije en el día de ayer, y se ha multado innumerables de veces. Cuando hablan de minera, quizás es un error, porque ahí son 19 empresas. Y la empresa contratista o la empresa mayoritaria se llama First Quantum, que es FQM. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlo en consideración. Y es muy importante, Castalia, aclarar, y ahí que está el señor Genaro López, a quien yo respeto mucho. Señor Genaro, la individualidad de la persona al sindicato que quiera pertenecer, eso es algo intrínseco y algo propio. Y yo como ministro de Trabajo no puedo interferir en ese tipo de conflictos. Que a Dios gracias, Castalia, en la tarde de ayer, ya cayendo el sol, el Suntrac decide retirarse voluntariamente, los trabajadores vuelven a sus campamentos y vuelve la normalidad en el manejo cotidiano de 19 empresas que aglutinan casi 4.300 trabajadores. Ministro, muchísimas gracias, ministro, por atendernos la llamada. Edwin, bueno, se nos acabó el tiempo, llevamos casi 25 minutos con este tema. No sé si quieres aportar algo ya para finalizar. Yo sigo pensando, yo creo en el sindicalismo, creo en el derecho del individuo a decidir, Castalia, por ser miembro de un sindicato, ser activista, ser dirigente, pero también creo en la individualidad en cuanto a que si yo no quiero ser miembro de un sindicato y si yo no quiero pagar cuotas, ¿por qué me obligan? Y ahí parece que esta es parte del debate, pero bueno, lo más importante ha llegado, se sentaron en la mesa a ponerse de acuerdo. Gracias, Edwin, y nos quedamos entonces ahora con el mensaje de aportar algo para finalizar. Primero que nosotros amparamos la concurrencia, ya la Corte definió eso. No puede ser que un pliego tenga 2 veces concurrencia. No se está acatando el fallo de la Corte, es un problema. Si nosotros cumplimos con la ley y no se nos respeta el derecho que nos da la ley, entonces nosotros tenemos que utilizar otro mecanismo. Y eso tiene que quedar claro, ¿verdad?
Y lo vamos a hacer ahí y lo vamos a hacer en cualquier lugar del país, porque agotamos el procedimiento legal. Y el otro tema es que a nosotros, en una conversación con el presidente, se nos pidió que iba a haber una reunión, que retiráramos a la dirigencia nuestra para ver si nos podíamos poner de acuerdo. Eso lo cumplimos, se conversó con el presidente, hay un acuerdo y esperamos que ese acuerdo se cumpla y que las autoridades de trabajo cumplan con lo que establece la ley, en este caso de materia de libertad sindical. Me quedo con ese mensaje del secretario de Finanzas de el Suntra, que esta mañana con nosotros abordando este tema importante, sobre todo en un proyecto tan importante como lo es Minera Panamá. Bueno, escuchábamos al propio ministro decir que es un proyecto tan importante como la ampliación del Canal de Panamá. Gracias, don Genaro, por acompañarnos.